Somos Vane, Juan y Melón. En noviembre del 2023 vendimos todo para comenzar una nueva vida viajando en nuestra querida Pituca. Nuestro primer gran objetivo es unir Ushuaia, lugar al que ya llegamos con la vieja Dominga, con la lejana Alaska. Pero eso sí, sin prisa, viviendo de un día a la vez. Después de recorrer la mágica Chile, completar la mítica Ruta 40, sentirnos como en casa en Uruguay, descubrir el país más grande de Sudamérica durante 6 meses y enamorarnos de Paraguay, llegamos a nuestro 6º país. La aventura continúa camino por el alucinante Perú, un país que nos está abrazando con sus tremendos paisajes, su cultura y el cariño de su gente. Subite a la Pituca con nosotros y entérate ¿dónde dormimos hoy? Y abrimos este capítulo especial, amigos, acá en Rutita. Estamos llegando a Piura. Vamos a hacer una paradita especial porque obviamente no nos podíamos ir de Perú sin mostrar los precios, como saben que estamos acostumbrados. Está buenísimo para mí poder mostrar los precios del país donde estamos viviendo por 3 o por 6 meses el tiempo que estemos acá. Así que hoy es capítulo especial, precios en Perú. Y en esta oportunidad voy a ir yo porque el rey del supermercado esta vez está de licencia. Se tiene que quedar editando un capitulazo. Así que vamos a dar un descanso y voy yo. Ahí modo, un poco medio shopping me parece que es. Así que vamos a aprovechar a mostrar esos precios. Y ahora sí llegamos a Piura y estamos acá en un shopping que se llama Real Plaza. Miren, acá tiene todo el estacionamiento. Acá dejamos a la Pituca con Juan y Melón. Y bueno, vamos a ver qué tiene. Vi que ya tiene un H&M. Bueno, y el Plaza B que vamos a hacer las compras. Y acá estamos viendo todas cosas de decoración de Navidad. Hay tacitas, vasos, botellitas. Miren, estas tacitas están de oferta, 2,50 soles. Están lindas, la verdad. Para un regalito. Y acá está la parte de arbolitos que estaba buscando, que quería comprar uno para la Pituca, algo así podría ser. Este me encanta, pero no sé dónde lo podemos meter. Es muy lindo, aparte es como re verdadero. Pues están estos, que no está mal, pero no sé, estoy en duda. Y me terminé llevando este chiquitito funcional, 9 soles casi. No sé si le podemos agregar algo más, así no queda peladito. Pasamos por la parte de autos y les voy a mostrar, para los que les interese, las ruedas. Esta Goodyear, 163 soles. Y esta de otra marca, también 163. Y le llevamos uno de estos al Pichulo, que es de Cordero. Está 3 soles con 50. Y acá estamos en la sección de jabón, por ejemplo, el AC, que es una marca que está en Argentina, 24,50 soles. Acá una Bolívar de oferta, 27,90. Y el Ariel, este que es de 1 kilo, 835,90. Y acá estamos en la parte de rollos de cocina. Este Ultra Nova, 7,90. Este de 2, 4,90. Este marca Paracas de 4 rollos, 7,90. Y acá lo que tiene muchas estas opciones de papel higiénico de 40 rollos que traen un montón. Nosotros compramos uno en Cusco, un paquete de esos, y todavía tenemos, así que nos vamos a llevar. Pero por ejemplo, este tiene 40 rollos y está 11 soles. Esto me parece súper barato, está bueno para aprovechar. Y acá, bueno, una marca más conocida que la Suave, 21 soles. Y todos los plazas, vea que fuimos, tienen todo este sector acá de panadería,
que tienen todo lo que es panes y allá toda esa parte todo lo que es tortas. Y acá están los panetones, que el gordo que es fanático. Si hay algo que me parece caro acá, gente, es los panetones. Pagar 37 soles me parece como muchísimo. Y hay de varias marcas. Está la marca Gloria, la marca La Leche. Nosotros solemos llevar estos chiquititos que están más económicos y para darle un mimo al gordo también. Y este es el chocolate que yo le compro al gordo para que se haga submarino. Está 3 soles, que es este Sol del Cusco. Y acá está la leche, esta cero lactosa, 6,20. Y llegamos a las zonas de café, este Nescafé Gold, 33,90. Y acá tenemos al Nescafé 20,20 soles en el paquete y este 20,90. Y nosotros vamos a comprar mucho porque en Chimbote compramos bastante, así que estoy repasando las cosas para antes de cruzar la frontera. Y estas barritas nosotros llevamos un montón porque está 6 soles con 60 la caja de 12 barritas. Y para colación nos re sirve. Y esto es algo que me parece caro acá y en todos los países, que son los shampoos y las cremas enjuagues. Y llegamos a mi parte favorita, golosinas y chocolates. Y acá está mi alfajor favorito. Este paquete por 6 está 16,80. Y esta marca Sublime, que en Nestlé es la que está en todos lados. Venden chocolate de esta marca por todos lados. Estos son unos bombones que están 13,50. Y acá llegamos a la parte de atunes. Nosotros compramos mucho esta marca Gloria, que es la marca de la láctea de acá. Está 5,60. Después acá hay otro Fanny, 5,50. Toda esta fila que ven así es toda atún. Hay un montón de variedad. Y acá también tenemos arroz. Este paquetito de 750, 3,90. De 5 kilos está 23,90. Acá hay hojotas y panema, 30 soles. Y acá otra para chicos, 20 soles. Estas zapas se ven muy lindas, 45,90.
Y acá hay otras también que tienen un modelito 20 soles. Y llegamos a la parte de ropa de hombre. Están estas camisas. Esta 46,90. Están re lindas. Tienen ropa linda y no me parece cara. Acá hay shortcitos de baño. Este, por ejemplo, 35, ese 40. Acá hay una oferta de remeras 39 también. Y algo diferente a nosotros, que ellos le dicen polo a las remeras. Y acá estamos en la ropa de mujer con ofertas. Este short 29, este de jean 34,90 soles. Y acá hay remeritas de oferta, esta 20 soles, esta está 30, esta está re linda. Acá hay un vestido de oferta, este 19 soles y esta remerita 13 soles. Y acá hay unas mallas y unas bikinis, estas están 20 soles. Y acá llegamos a la parte de sábanas. Acá este juego de sábanas de media plaza, una plaza y media, perdón, está 30 soles. De 2 plazas está también 30 soles. Y acá está la Inca Kola, la única marca que Coca-Cola no pudo desterrar, que es una gaseosa exclusivamente de acá de Perú. Esta está de 1 litro, 4 soles, y esta de 1,5 litros, 7,10. Y nosotros no sabemos un culo de cerveza, pero le vamos a mostrar un poco. Esta Cristal de pack de 6, 19,50. Estas que son marcas de acá, me parece, esta está 34,90. Y acá hay Cusqueña, este pack también de 6, 20,50. La Corona, el pack de 6, 25 soles. Y acá está la parte de aguas, por ejemplo, este bidón San Mateo de 7 litros, 8,50. Solemos llevar este que es de Bells, de la marca de acá del Vega, está 5,40 y trae 7 litros. Y le vamos a mostrar un poquito más de alcohol. Ay, mira, un Fernet Branca de menta de litro. Está, de 7,50, 89,90. Acá está el Baileys de oferta, 80 soles. Y acá encontramos Campari, 73 soles. Y acá un Cinzano, 60,50. Como nunca venimos a la parte de alcohol, no tenemos ni idea de precios. Acá, por ejemplo, un Cabernet, 87,40. Un Malbec de esta marca, 28,90. Y llegamos a la parte de frutas y verdura. Acá ya tenemos el plátano de seda, el kilo 3,19. Miren el tamaño de esta banana. ¡Qué gigante! Esta es zona de melón y papaya. Miren, acá tienen este pedazo de papaya, 4,71. Y este pedazo de melón coquito, 2,50. La ananá de acá es muy rica, así que vamos a llevar un pedacito de estos, que están 2,30. Acá hay manzanas por 6,69, peras también al mismo precio, y acá hay otro tipo de manzana, 8,49. Esta manzana es re rara, es manzana Israel, miren lo que es.
Es como una mezcla de manzana y con la textura de durazno. Acá existe mucha variedad de papas, así que miren, este es camote amarillo. Acá tenés papa blanca, acá papa blanca yungay. Yo me voy a llevar una de estas bolsitas que son chiquititas y están buenísimas. Esto me parece baratísimo y es una bandeja de 500 gramos de arándanos, 10 soles. Yo voy a llevar estos champiñones por 5,69. Y ya estamos en la parte de embutidos. Lo que sí acá también veo, me siento caro, es el salame. Por ejemplo, ese tiene 120 y está 12,90. Y en jamón y queso vienen estas opciones así, que es como una promo. Esto te sale 10,50, pero lo que te viene es más jamón que queso. El queso solo, por ejemplo, este tiene 440 y está 22,50. Y acá está el precio de los huevos. Está por 30 unidades 15,40 y este 15 unidades 8,90. Y acá hay hot dogs, estos están 8,50 y estos de acá 5,90. Hay bastante variedad de salchichas. Y llegamos a la parte de carnes. A ver, acá tenemos lomo fino porcinado, está 73,72. Carne enfriada, bovino sin hueso, lomo 34,50 si no veo mal. Acá hay bife de vacío 31,31 y acá me parece que dice bife ancho 72,37. Y acá hay picaña, por ejemplo, este pedazo 59,07 y este que es vacuno de guiso especial 31,58. Está bueno porque te muestra la parte de la vaca que es. Miren, por ejemplo, ahí tiene esa parte marcada en verde y esta malaya es como la parte de la panza de la vaca. Pollo fresco, el kilo 7,40. A ver, esto me parece barato. Este pollito así 16,17, este 14,54, dependiendo obviamente del peso, pero no me parece caro. Y acá tenemos carne picada, que es carne molida, que yo lo llevé y es de buena calidad, porque es un pastel de papa y está 16,13. Y yo voy a llevar estos chorizos parrilleros, a ver si pinta prender la parrillita en estos días, 15,30. Acá hay morcilla, por ejemplo, 12,90. Cerdo en bandejita. Esta bandejita, por ejemplo, 20,95. Este está más congelado, 9,82. Nosotros vamos a llevar estas nuggets que son baratas y ricas, que ya la hemos probado de acá del Plaza Vega, que traen bastante por 5,17. Y estamos en la parte de lácteos y nosotros tomamos este yogur que es Gloria, que trae 1,6 kilogramos y súper rendidor. Este vamos a llevar de fresa y plátano, que es riquísimo. Y vamos a llevar un sachet de leche que acá viene por 900, que está 4,20. Y ahí pregunté si había yerba y había una sola y era playadito, pero no tenía el precio. Vamos a seguir aguantando con lo que hay. Y un vicio que desbloqueamos con Juan son estas sopas que vienen así, que son baratas y te rinden una comida. Por ejemplo, estas están en oferta, 1,70, pero no pasa más de los 3 soles, así que vamos a llevar, cada vez que vengo me llevo como 6 paquetitos de estos.
Y acá hay manjar, que es dulce de leche. Este así, 1 kilo, está 21,90. Y acá lo que está mucho es el manjar blanco. Yo la verdad lo probé y no veo mucha diferencia con el común, pero este por ejemplo es especial y está 3,50 soles. Trae 200 gramos más o menos. Y todo esto son fideos. Acá está 3,50. Este un poquito más grande, 5,40. Y acá hay otra marca, por ejemplo acá abajo, 1,30. Estas pizzas son baratas y son ricas. Están 13,90. Y están más chiquititas, 7,50. Y ya estoy en la pituca. Juan está guardando las cosillas. Dije que no iba a comprar mucho y terminé comprando un par de cosas, pero era más que nada para reponer cosas que no pueden faltar. Y ya estamos acá finalizando este capítulo de supermercado en Perú. Acá tengo el ticket. Gasté 246 soles con 36. Yo les fui comentando un poco lo que me parecía caro y lo que no me parecía caro en lo que es el tema de supermercado. Fui dando mis opiniones. Con Argentina mucho no podemos comparar porque la verdad que ya hace un tiempo que no fuimos a Argentina. Pero nosotros tenemos sueldo argentino por nuestro trabajo y también mitad uruguayo. Hay cosas que nos parecen normales, otras nos parecen caras, hay cosas que están bien, pero hay otras cosas que son accesibles, que tienen buenos precios, buenas ofertas. Y bueno, ya se los fui mencionando en el video. Espero que les haya gustado un montón. Y bueno, próximamente va a venir un nuevo precio de supermercado en otro país, que ya estamos acá al bordecito de cruzar la frontera. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario. Y bueno, y también los leemos a ver a ustedes qué les pareció este precio. Así que nos vemos en otro capítulo de ¿Dónde dormimos hoy?